Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Hola, doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto fue, Poncho? Bien, doctor. Pues la paciente realmente en lo cardiovascular está totalmente asintomática. Pues ya ve que desde ayer nos dijo que tenía cefalea, inyección conjuntival y pérdida del olfato, pues ya se confirmó que tiene el COVID. Entonces hay que investigar al hijo porque desde el viernes que tuve guardia yo, el hijo llegó también con inyección conjuntival y todos, de hecho le dimos un cubrebocas y ayer que lo vi seguía tosiendo, entonces pues yo no sé si tengamos que avisarle a epidemia para que él le vaya a hacer como la prueba al hijo, no sé si no se le haga. No, pues sí. Oye, pero ya no dijeron nada que se tuviera que mover ni nada de eso, ¿no? Yo creo que como no, la Hostigaron verdad con es que eso. no nos avisaron a nadie, si no es porque le avisaron, yo creo que le mandó un mensaje a Miguel y Miguel fue el que nos avisó, porque yo ayer todavía le pregunté al doctor Cervantes y su último mensaje en la tarde fue, voy a checar. Ya no le escribí, ahorita le escribo ahorita por la mañana para ver qué es lo que dictan, no sé si se pueda yo creo que ya podría ir a casa, en lugar de ir a Soledad, porque ya está lleno allá abajo la UCRIN y la UCRA. Sí, perfecto. Ándale, sí. Sí, yo creo que ahorita vamos a eso y nada más que muestren al hijo para ver cómo está eso. Perfecto. Ok. Sale, ahorita vemos eso. Ok, doctor. Ricardo, ya está. Ya se conectó Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo te va? ¿Andas allá en Tabasco? ¿O estás acá en San Luis o en alguna? Capaz que esté en Copenhague, ¿verdad? Hola, doctor. No, estoy pues por ahí cerca de Tabasco. Bueno, ok, pero estás bien. Sí, doctor, todo bien. Familia bien, ok. Eric se fue a meter a la boca del lobo. Sí, ¿no? Ándale, sí. Bueno, ok. Empezamos, Ricardo, por favor. Sí, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a ver este complemento del módulo que hemos estado revisando de insuficiencia cardíaca y es en relación a los dispositivos para la monitorización y tratamiento de la misma. Esta, más que explicar bases y cosas técnicas acerca de estos dispositivos, pues más bien vamos a hacer una revisión de cuáles han sido los estudios que han llevado las recomendaciones actuales para su utilización y en qué tipo de pacientes. Ay, un momento. Listo. El programa es el siguiente. Vamos a ver el objetivo del tratamiento de resincronización cardíaca basado en la disincronía ventricular, los dispositivos utilizados en la muerte súbita cardíaca, o más bien cuáles son los estudios que apoyan su utilización, así como de los dispositivos implantables para monitorización de la insuficiencia cardíaca. Bueno, ya es bien conocido por nosotros que existen múltiples dispositivos que apoyan a los pacientes con insuficiencia cardíaca de diferente etiología. Los que más conocemos pues son el DAI y el resincronizador cardíaco que pueden utilizarse en conjunto con diferentes indicaciones, como vamos a ir revisando a lo largo de la plática. Y lo primero que vamos a comentar está en relación a la disincronía ventricular como un objetivo del tratamiento de la resincronización cardíaca. Entonces nos vamos a enfocar primero en esta terapéutica. Voy a ponerles un pequeño video. Es lo único que vamos a ver en cuanto a cosas técnicas de la terapia de resincronización. Entonces, en un paciente sano, como vemos aquí en la figura, esto es lo que ocurre. La contracción ventricular normalmente ocurre de manera sincrónica o sincronizada para la expulsión de la sangre por diferentes cámaras, basada pues los impulsos eléctricos que se dan por cada una de las ramas de las de His.
Voy a adelantar un poco. Bueno, aquí está esquematizado cuando hay un bloqueo en la conducción en alguna de las ramas, en este caso el bloqueo de rama izquierda, y pues esta alteración o bloqueo en el estímulo eléctrico lo que va a originar es lo siguiente. Vean cómo el impulso eléctrico pasa primero al ventrículo derecho, por tanto este se contrae antes que el izquierdo, el cual sufre un retraso en cuanto a su conducción. Y esta es de manera esquemática lo que ocurre cuando hay disincronía ventricular y la fuerza de bombeo se va a ver disminuida por este fenómeno. Entonces, con esta base se ideó este dispositivo de resincronización para restaurar el sistema de conducción o semejar en lo más posible el sistema de conducción. Bueno, aquí ya en cuanto a la técnica, muy similar a lo que estamos acostumbrados a ver para los marcapasos. Aquí lo que se hace es pasar un electrodo por el seno coronario para llegar hasta la pared libre del ventrículo izquierdo y así poder estimular también un electrodo auricular y un electrodo en el ventrículo derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Esto, entonces se ignora o se salta este bloqueo en la conducción eléctrica a través del sensado auricular para poder estimular las dos cámaras al mismo tiempo y restaurar esa parte o ese compromiso de la contractilidad cardíaca y por tanto el gasto cardíaco con el objetivo de mejorar la clínica de los pacientes. Entonces, en general, esto es lo que se hace la terapia de resincronización cardíaca. Y bueno, continuando con la revisión, cuando en el contexto de insuficiencia cardíaca aparecen alteraciones en la conducción ventricular, como ya lo vimos, puede ser en el contexto de un bloqueo de rama, se presentan diversos fenómenos como estos que les pongo en la tabla. Es el llenado ventricular subóptimo, hay una reducción en la contractilidad del ventrículo izquierdo, duración prolongada de la regurgitación mitral y un movimiento paradójico del septum. En su conjunto, todas estas características se denominan disincronía ventricular, la cual pues está definida también por un QRS que es mayor a 120 milisegundos. Sabemos que un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica tienen disincronía. Además de todos estos fenómenos, pues lo que van a ocasionar a fin de cuentas, y por eso es una de estas terapias, es que haya un aumento en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca que cumplen con estas características. Por eso se han realizado múltiples estudios al respecto desde el 2001 que se aprobó el primer dispositivo. Vamos a ver cuáles son las bases. Hay diferentes estudios. Vamos a revisar primero los resultados de algunos estudios aleatorizados que se realizaron en pacientes con insuficiencia cardíaca en clases 3 y 4 de la NIJA. Los primeros estudios que salieron fueron estudios MUSTIC, fueron al menos 2. Estos estudios se diseñaron para valorar la seguridad y eficacia de la terapia de resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca, como ya vimos, pues, avanzada, en IJA 3, 4, que tuvieran disincronía ventricular. Y en el primero, que es eran pacientes en ritmo sinusal, y después salió el MUSTIC en pacientes con fibrilación auricular. En este caso se aleatorizaron 58 pacientes con insuficiencia cardíaca en IJA 3, un ritmo sinusal normal, y aquí una de las características, como ya vimos, de sincronía ventricular, que tenían que cumplir en un QRS de al menos 150 milisegundos. Entonces, se aleatorizaban, se les implantaba a todos el dispositivo, pasaba un periodo de 2 semanas y después se hacían 2 grupos, se activaba o se dejaba inactivo el dispositivo. Aquí en donde dice CO1 era el término del primer periodo y después se hacía un crossover. Los pacientes que habían estado inactivos se activaba y al revés por un periodo de mayor de 12 semanas. Entonces lo que vimos fue una disminución en este caso es un score de Minnesota para valorar la calidad de vida. Aquí entre menos puntos, mayor calidad de vida. Entonces vemos como aquí al final del primer periodo donde estuvo activo el dispositivo,
una disminución en el puntaje de Minnesota, por tanto un aumento en la calidad de vida. Y vemos cuando se apaga, aumenta nuevamente. Entonces, esto refleja que hay un aumento en la calidad de vida, y también lo que se valoró fue la caminata. Y es lo mismo, si lo comparamos acá con la tabla de seguimiento del paciente, fue lo mismo. Cuando estaba activo el dispositivo, había un aumento en la cantidad de metros que el paciente podía caminar. Entonces, estos resultados hicieron que la FDA empezara a considerar la indicación del implante de este dispositivo. Se hizo otro estudio también muy similar, pero en pacientes con fibrilación auricular. Los resultados fueron muy similares, aunque no fueron tan importantes como en los pacientes con ritmo sinusal. Este es otro estudio, es el Miracle. Es el primer ensayo clínico prospectivo aleatorizado, y este fue doble ciego con controles paralelos que se diseñó para ver los beneficios de la terapia de resincronización. 453 pacientes, FEBI del 35% o menor, y aquí cambiaron el QRS, la duración fue de al menos 130 milisegundos. Aquí utilizaron un grupo control que solo llevó tratamiento médico contra el grupo de terapia de sincronización a 6 meses. Entonces, vemos aquí en las tablas de seguimiento a los 6 meses cómo el cambio en la distancia que podía tolerar el paciente fue mayor en aquellos que se utilizó la terapia de sincronización, y también fue un menor puntaje de los scores de calidad de vida. Entonces, mejoró la calidad de vida, mejoró la capacidad física del paciente, y la sobrevida pues también fue mayor con los pacientes en terapia de resincronización. Aquí en las tablas de la derecha no vamos a entrar en detalle, pero también en general nos hablan que por los parámetros ecocardiográficos que se midieron, hubo una remodelación inversa al ventrículo izquierdo con la terapia de resincronización cardíaca. Se modificaron los volúmenes telediastólicos, telesistóricos, hubo disminución también de la masa del ventrículo izquierdo, y un aumento en la fracción de eyección, con mejoría también del índice de funcionamiento miocárdico en los pacientes con resincronización en comparación con los controles. Esta es una tabla del mismo estudio en los cuales aquí pues, es clara la diferencia, hubo mejoría en los pacientes con terapia de resincronización cardíaca y un menor porcentaje de empeoramiento. Empeoramiento aquí significa muerte, hospitalización por descompensación de falla cardíaca o disminución en la calidad de vida. Entonces, un menor porcentaje de los pacientes con terapia de sincronización tuvieron empeoramiento en cuanto a los parámetros que se miden con insuficiencia cardíaca. Después de este estudio sale el Miracle ICD, en el cual se realizó un ensayo clínico prospectivo. Este también fue multicéntrico y aleatorizado. En este lo que se pretendía evaluar pues fuera la seguridad y eficacia de la combinación de estas dos terapias, del DAE y resincronización cardíaca. Los pacientes que se reclutaron fueron 369 y tenían que cumplir estas características, que eran similares a los estudios previos: la falla disminuida, también algunos parámetros ecocardiográficos, NIHA 3 o 4, disincronía ventricular, esto lo vamos a ver en todos los estudios, con un QRS mayor de 130, y que tuvieron alguna indicación para DAI. Los dos grupos tuvieron un DAI activado, y lo que los hacía diferentes era que uno tenía la terapia de resincronización activa y el otro no. El seguimiento fue a 6 meses, y estas son las tablas que nos muestran los resultados. Y nuevamente vemos aquí la diferencia en cuanto al grupo en el cual se utilizó terapia de sincronización, mejoría en la calidad de vida y también aumento en la capacidad física, que también lo vemos reflejado en las en las tablas que tenemos a la derecha. De manera que el dispositivo que se utilizó aquí en el Miracle ICD fue aprobado por la FDA en 2001 para el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca en clases 3 y 4, que eran los pacientes que ellos reclutaron, y con disincronía ventricular, además de que tuvieran una indicación para DAI. Entonces, a partir de entonces es lo que hemos visto en las indicaciones, aunque estas pues se han ido modificando
conforme van apareciendo estudios, en los cuales vamos a revisar también algunos de ellos. Este es otro de los estudios que se realizaron en Contact CD, más de 500 pacientes con insuficiencia cardíaca y disincronía ventricular. Además, aquí lo que ya empezaron a incluir es que tuviera taquiarritmias ventriculares malignas y que todos fueran candidatos a DAI. Nuevamente, las dos fases del estudio, el crossover que se realizó cuando estaba activo o inactivo la terapia de sincronización, y qué es lo que vimos en el paciente reflejado en las tablas que les pongo aquí: una mejoría en el consumo de oxígeno, mejoría en la calidad de vida, y principalmente esto lo vimos en los pacientes que estuvieran en clases funcionales 3 o 4 de la NIJA y que no tuvieran bloqueo de rama derecha principalmente. Entonces mejoró la FEBI, hubo remodelación inversa también, y como vemos acá en esta tabla, también hubo un impacto en la mortalidad por cualquier causa y en el combinado mortalidad y hospitalización. Entonces, esto hizo que el dispositivo que se utilizó en este estudio fuera aprobado también por la FDA en el 2002 para pacientes en clase funcional 3 o 4 de la NIJA. El estudio CARE sale posteriormente, y este fue para valorar los efectos de la terapia de sincronización sin DAI sobre morbimortalidad de los pacientes, nuevamente en NIJA 3 o 4, y disincronía. Fueron más de 800 pacientes, el seguimiento fue a 29 meses, y vemos como aquí nuevamente pues hay una separación de las curvas desde los primeros periodos del estudio a favor de la terapia de resincronización cardíaca. El estudio Companion evalúa el tratamiento médico combinado con la terapia de resincronización en pacientes con miocardiopatía dilatada y un defecto de conducción intraventricular. También los pacientes que se reclutaron estaban en clases funcionales 3 y 4 de la NIJA y que tuvieran indicación para el dispositivo. Fueron más de 1.500 pacientes y como vemos aquí en la gráfica, fueron 3 grupos. Se categorizaron a uno de 3 grupos, en el cual era terapia médica óptima solamente. En los 3 era terapia médica, pero en el siguiente era con terapia de resincronización, y en el último era resincro-DAI. Lo que se midió, o el objetivo primario, fue la mortalidad por todas las causas y hospitalización por todas las causas. Y este fue el primer estudio en el que se demostró por primera vez el impacto de la terapia combinada DAI-Resincro en la reducción de la mortalidad por todas las causas, y sugirió pues el beneficio que se ve aquí claramente añadido del tratamiento combinado con estos dos dispositivos o estas dos terapéuticas. Entonces aquí en la línea verde vemos cómo es solamente la terapia médica, y acá están las curvas muy similares, pero a favor de la terapia dual Resincro-DAI. Entonces, en resumen de estos estudios con pacientes, principalmente, como ya lo comentamos, en clases funcionales 3 y 4 de la NIJA, establecieron estas directrices, o apoyaron para establecerlas, que era la utilización de la terapia de sincronización, pacientes con FEBI igual o mayor a 35% en ritmo sinusal, que no mejorara a pesar de tratamiento médico óptimo, y que tuviera disincronía cardíaca. Entonces, estos pacientes deberían recibir la terapia de sincronización con o sin DAI, a no ser que tengan alguna contraindicación, aunque estas recomendaciones, que fueron las con las cuales se aprobaron estos dispositivos inicialmente, se han ido modificando, como vamos a ver en el resto de los estudios. Como les comentaba, estos estudios eran en pacientes clases funcionales 3 y 4. Entonces, ¿qué hay en cuanto a aquellos que están en clases funcionales 1 y 2? Ya menos sintomático. También hay algunos estudios que vamos a revisar. Es el estudio REVERSE. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, que se diseñó para valorar el beneficio de esta terapia sobre la morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca leve. Ya vimos, NIJA 1 o 2, comparado con el tratamiento óptimo solamente, tratamiento médico. Fueron más de 600 pacientes, cumplían también criterios de disincronía ventricular, un QRS mayor a 120, FEBI menor a 40, y aquí lo que se hizo fue utilizar la terapia de resincronización cardíaca con o sin DAI contra
el tratamiento médico óptimo solamente. Y vemos aquí los resultados del estudio en esta gráfica. Vemos cómo cuando está el dispositivo encendido, hay un menor porcentaje de pacientes que requieren hospitalización por descompensación de falla cardíaca. Lo mismo, hay un mayor porcentaje de pacientes que mostraron mejoría y menor porcentaje de aquellos que empeorar en cuanto a los síntomas. Entonces aquí parece que también es clara y por eso este es el primer gran ensayo clínico que demostró el potencial de esta terapia de resincronización para enlentecer la progresión de la enfermedad en aquellos pacientes que se encontraban con síntomas leves de insuficiencia cardíaca. Entonces, el alcance hasta este momento es aún mayor, según lo vemos en nuestros estudios. Este es otro, que es el MADI-CRT. Este también fue multicéntrico, aleatorizado, controlado. Se diseñó para valorar la supervivencia y el beneficio en cuanto a la mortalidad de la terapia de resincronización. Nuevamente, pacientes que estaban en clases funcionales 1 y 2. Y se analizó la reducción del riesgo de muerte y de episodios de insuficiencia cardíaca no fatal. Fueron más de 1.800 pacientes. Aquí era terapia de resincronización con DAI, de resincro DAI, contra solamente DAI. Pacientes con FEBI disminuida, menor de 30, QRS mayor de 130 y el seguimiento fue a 2 años. Y ven cómo aquí nuevamente es muy evidente cómo el beneficio es mucho mayor en aquellos pacientes que se utilizó la terapia combinada de resincro DAI y reflejado también en parámetros ecocardiográficos que están en relación al remodelado inverso. Entonces, algunos puntos importantes de estudio es que el mayor beneficio se observó en mujeres, en aquellos que tienen un QRS mayor de 150 y que tenían bloqueo de rama izquierda. Por eso este estudio llevó a la FDA a ampliar las indicaciones para la terapia de sincronización cardíaca, aquellos que tuvieran FEBI menor de 30. Aquí ya, como se había visto en estudios previos, pero aquí ya es más clara la indicación de que deben tener bloqueo de rama izquierda y el QRS mayor de 130, al menos para estos pacientes en hija 1 y en hija 2. Y el estudio RAFT, que salió posteriormente, fue el primero en demostrar un beneficio claro en la mortalidad en la terapia combinada frente a la terapia solamente con DAI. Aquí lo que se observó, como vemos en las tablas, fue una reducción en la mortalidad cuando se adicionaba la terapia de resincronización al DAI en aquellos pacientes en clases funcionales en hija 1 y 2. Aquí fueron en hija 2 principalmente. Entonces vemos como prácticamente todas las tablas en hija 1, digo, en hija 2 y en hija 3, en todas se ve favorecido el uso de la terapia combinada resincro DAI. Entonces, hasta este punto parece que ya queda claro que la terapia de resincronización combinada o no con el dispositivo de desfibrilación automática siempre va a ser mejor en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya vimos 3 o 4 era muy evidente y aquí pues ya se hace extensivo el beneficio para aquellos pacientes con hija 2. Y bueno, ¿qué pasa con aquellos pacientes con QRS estrecho? También se ha visto que hay disincronía en aquellos pacientes que tienen QRS estrecho, y esto principalmente evidenciado por parámetros ecocardiográficos. Bueno, también se han hecho estudios para valorar si estos pacientes con QRS estrecho también se van a beneficiar de la terapia de resincronización, dado que también tienen parámetros ecocardiográficos de disincronía. Este es el estudio más representativo en aquellos pacientes con QRS estrecho. Vemos aquí como el QRS tenía que ser menor de 130, pero el estudio se tuvo que suspender cuando ya alrededor de 800 pacientes por futilidad, así lo refieren incluso en el mismo estudio, ya que vieron que no reducía los puntos primarios que ellos estaban evaluando y más aún vieron que podía aumentar la mortalidad. Entonces, a raíz de este estudio y un par más que salieron, este es el más representativo, está contraindicada la terapia de resincronización cardíaca en los pacientes que tengan un QRS menor de 130. Y por eso es lo que hemos reflejado en las indicaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de esta terapia de resincronización cardíaca?
Bueno, la tasa de éxito en el implante del dispositivo es hasta el 92%. Hay algunos centros que puede ser hasta el 98%, pero son los menos. Complicaciones son las mismas que como cualquier colocación de un dispositivo similar, como un marcapasos. Además de que puede haber disección y perforación del seno coronario, que es el trayecto que debe de seguir uno de los electrodos, como ya vimos al principio. El 25% son no respondedores, a pesar que tienen una buena, un éxito en el implante, 25% no van a responder. Este 25% es muy similar a lo que te da la terapia médica óptima, entonces pues ahí por eso hay que escoger bien al paciente que vas a considerar candidato para este tipo de terapia de resincronización. Y pues a raíz de esto, las directrices para el paciente candidato y el grado de recomendación son estas. No los vamos a revisar en extenso. Fíjense cómo la mayor recomendación es para pacientes con FEBI baja, ritmo sinusal o bloqueo rama izquierda con un QRS más de 150. Y vemos cómo la indicación se hace extensiva desde el NIHA 2 hasta el NIHA 4 con terapia médica óptima. Entonces, esta que es la mayor recomendación, lo que tiene más fuerza, es resultado de los estudios que ya vimos. Ya vimos por qué el bloqueo de rama izquierda, por qué la duración del QRS, que puede extenderse a esta clase funcional. Y a partir de ahí, muchos otros pacientes se benefician, pero con un grado de recomendación menor. Y ya vimos que aquí los que no van a tener beneficio probablemente son los que tienen clases funcionales más bajas, que no tengan el bloqueo de rama izquierda y el QRS menor a 130, como ya lo vimos en uno de los estudios previos, que puede incluso aumentar la mortalidad. Bueno, todo esto es para los dispositivos de resincronización cardíaca. Pero, ¿qué hay en cuanto a la prevención de la muerte súbita cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Esta es la principal causa de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y se produce con una tasa de hasta 6 a 9 veces superior que la población en general. Entonces, por eso la preocupación de tener un dispositivo que pueda prevenir. Dado esta alta o elevada incidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues lo que se hipotetizó fue que la utilización de un dispositivo como el DAI, como tratamiento preventivo, pues iba a reducir esta mortalidad total al disminuir los episodios de muerte súbita cardíaca. Y bueno, nuevamente vamos a ver cuáles son los ensayos clínicos de referencia que establecieron un papel importante para las directrices del DAI como prevención primaria de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es uno de ellos, el MADIT. Este estudio fueron más de 1,200 pacientes, pero vamos a ver aquí la característica principal es que debía ser una insuficiencia cardíaca de origen isquémico, entonces debían tener un infarto previo, una FEBI reducida. Aquí no se estudió como tal el antecedente de arritmias y lo que se buscaba pues era comparar el dispositivo contra solamente terapia médica óptima con un seguimiento a 20 meses. Estas son las gráficas del estudio y vemos cómo nuevamente aquí es muy clara la separación en esta gráfica en la curva de Kaplan-Meier de aquellos pacientes que solo recibían tratamiento médico contra los que recibieron o se les implantó el dispositivo. Aquí el beneficio se vio a partir de los 9 meses del implante, pero como les comento, este estudio fue solo o exclusivamente en pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico. Veamos como aquí en la gráfica de la derecha, en el análisis por grupo, pues prácticamente todos favorecen, si bien no es estadísticamente significativo en todos, pero sí se ve la gran tendencia y que se favorece el uso del desfibrilador en la gran mayoría de los pacientes. Ese es el MADIT. Hay otro estudio que el DEFINIT, que fue el primer ensayo aleatorizado sobre el tratamiento de prevención primaria en pacientes con miocardiopatía, pero aquí la diferencia es que era no isquémica. Fueron casi 500 pacientes con FEBI reducida, menos de 35%, y que aquí ya se tomó en cuenta, aparte de que fueran no isquémicos, aquí ya se tomó en cuenta el antecedente o evidencia de arritmias ventriculares. Los pacientes debían tener antecedente o el registro de una taquicardia ventricular sostenida
o al menos 10 complejos ventriculares prematuros en un Holter en 24 horas. Aquí se evaluó la terapia médica óptima sola o con el DAI. Y vemos los resultados en estas tablas. Si bien aquí se ve que se separan las tablas, vean los porcentajes, que aquí para la muerte súbita por arritmias o muerte por cualquier causa, vemos que si bien se llegan separadas, les pido que vean los porcentajes, porque no llegaron a ser significativas, aunque sí mostró una fuerte tendencia para el uso de DAI. En quienes se vio o en quienes sí se observó que había una significancia estadística en aquellos pacientes que tuvieron una clase funcional más alta, o NIHA 3, por eso hicieron esta tabla específicamente para este tipo de pacientes en los que la separación es mucho mayor y sí llegó a ser estadísticamente significativa. Este texto que vemos aquí corresponde a esta gráfica y como les digo, pues no cruza la unidad del intervalo de confianza y la P no llega a ser significativa, por eso solo se quedó como una tendencia, pero ya desde aquí vamos viendo que el DAI pues sí tiende a ayudar. Este es otro estudio en el cual se incluyeron pacientes clase funcional 2, 3 y eran el 70% en clase funcional 2, el 30% en clase funcional 3. Una FEBI reducida, menos de 30%. Y aquí pues no se hizo la distinción entre si era isquémico o no. Entraron los dos tipos de pacientes. Fueron 3 brazos y un seguimiento de 45 meses. Un brazo de amiodarona, un brazo de placebo y un brazo de tratamiento médico con DAI. Y vemos cómo aquí el DAI se asoció a una reducción estadísticamente significativa, alrededor del 23% en mortalidad por todas las causas, en comparación con el placebo. Y vemos cómo el tratamiento con amiodarona pues no fue muy diferente al placebo, son las dos líneas que vemos aquí. Entonces, darles amiodarona o no darles nada, al menos en este estudio, en estos pacientes, pues era lo mismo. Entonces, este estudio de alguna manera confirma lo que vimos en los dos estudios previos y es la evidencia hasta este momento más robusta que se tiene para apoyar el uso profiláctico de ONDAI en pacientes con insuficiencia cardíaca, clases funcionales 2 y 3 de la NIHA. Después sale este estudio, es el estudio DANISH, más de 1000 pacientes con insuficiencia cardíaca no isquémica. Y aquí compararon el DAI contra solamente terapia médica óptima. Aquí la diferencia, uno de los puntos que más de la mitad de los pacientes también tienen un resincronizador cardíaco en los dos grupos, terapia médica solamente y resincro DAI. Seguimiento a 6 años y como vemos aquí en las gráficas, la manera de resumen, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa. Este estudio no logró demostrar eso. Posteriormente se hizo un metaanálisis en el cual se incluyó pues, este estudio, además de los otros que ya vimos, ¿no? Como aquí están inversos. Y en este estudio, lo que concluyen en este metaanálisis es que sí hay un beneficio que favorece el uso del dispositivo. Sin embargo, pues la recomendación o este estudio no hizo que la recomendación cambiara. Entonces, pues en resumen, ¿cuáles son las indicaciones para el implante preventivo de DAI en pacientes con insuficiencia cardíaca? Estas son las que les muestro en la tabla. Verán como la indicación que tiene más fuerza es este. Pacientes con insuficiencia cardíaca, al menos 40 días después de un infarto, con FEBI menor de 35, clases 2 a 3 de la NIHA y que estén ya en tratamiento médico óptimo, dirigido por guías, como dice aquí, y que la esperanza de vida sea mayor de 1 año. Y vemos cuáles son las indicaciones con menor fuerza. Aquí es menor si la clase funcional es 1. Y ya después vemos que no hay una gran indicación en aquellos pacientes que tengan una esperanza de vida más corta. Bueno, eso es en cuanto al resincronizador y al DAI. Ya vimos los estudios, pero hay otros dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos implantables para la monitorización de la insuficiencia cardíaca? Que son múltiples.
Entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca puede ser basado en los dispositivos. Entonces, en aquellos pacientes en los cuales son portadores de un resincronizador cardíaco y o un DAI, estos dispositivos pueden aportar información valiosa que van a ayudar a la vigilancia y monitorización del paciente. Como estos, el ritmo y la frecuencia auricular y ventricular, el nivel de variabilidad cardíaca, la resistencia intratorácica, incluso pueden hacer evaluaciones en cuanto a la actividad física que nos van a ayudar a la rehabilitación del paciente. En algunos casos, la resistencia intratorácica se ha propuesto también como una medida de la humedad del pulmón y pareciera ser incluso un mejor marcador que el peso. Esto se ha evidenciado en algunos estudios. Entonces, si tienes un paciente que tiene estos dispositivos, si tienes la posibilidad de tener estos parámetros, bueno, te van a ayudar a dirigir la terapéutica basada en parámetros más objetivos. También existen monitores hemodinámicos implantables, los cuales nos van a ayudar para la valoración continua o intermitente de la hemodinámica del paciente. Generalmente va a estar centrada en la evaluación de las presiones arteriales intracardíaca e intrapulmonar. Y en ese sentido hay un estudio que es el Champion, en el cual se reclutaron más de 500 pacientes independientemente de la fracción de eyección, porque lo que querían era hacer mediciones intracavitarias. Ya vimos intracardíaca e intrapulmonar. Se hizo una valoración continua de estos parámetros y después se valoró si era mejor el tratamiento basado en los parámetros que nos daba este dispositivo o el tratamiento basado solamente pues en la clínica o lo que veíamos del paciente. Vemos como si hay una diferencia estadísticamente significativa cuando utilizas el dispositivo de monitorización. Esto en el seguimiento a 6 meses. Los resultados de este estudio llevaron a que la FDA aprobara el primer sistema de monitorización hemodinámica implantable en el 2014. ¿En quienes? Bueno, por las características de este estudio, fue en pacientes con síntomas de clase 3 de la NIJA y que tuvieron antecedentes de hospitalización de insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses. O sea, pacientes que ya habían estado en clase funcional alta y con muchas hospitalizaciones en el último año. Vemos como sí mejoró o disminuyó el número de hospitalización por insuficiencia cardíaca, una terapéutica basada en parámetros hemodinámicos directamente tomados de las cavidades por medio de este dispositivo. Este es el que se utilizó en este estudio. Vemos como aquí en una radiografía de un paciente que ya tenía un DAI. El dispositivo es este. Entonces tiene esta antena con el cable que viene aquí. Es el módulo sensor que va a la cavidad ventricular, la antena. Y estos son los dispositivos, son los que van a hacer las mediciones, los sensores, que finalmente se van a transmitir a este dispositivo que va a tener el paciente. Entonces, como les decía, de manera continua o intermitente va a estar midiendo estos parámetros que en la consulta que va a tener posteriormente con el médico, pues le va a ayudar a definir mejor cuál es la siguiente estrategia terapéutica, obviamente pues con el objetivo que ya vimos de disminuir la cantidad de hospitalizaciones. Y pues es todo por esta clase. Como les comentaba, más bien el objetivo era ver la evidencia que existe y de dónde salieron, de qué estudios salieron las recomendaciones actuales y en qué tipo de pacientes. No sé si alguna pregunta. ¿Alguna? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Pues no. Pues no. Ok. Sí, no, muy bien, creo que
Digo, no sé si, digo, no me he puesto a comparar cómo ha cambiado tanto un dispositivo electrónico, pronóstico en algún grupo de pacientes que tienen una mortalidad tan alta, ¿no? Digo, seleccionando bien el paciente. Pero en el resto de las cosas de medicina interna, algo que en realidad haya cambiado tanto el pronóstico de una patología como es la insuficiencia cardíaca con PEU reducida y que sea candidato a resincronización, no creo que la haya, ¿no? O sea, no solo cambiar la morbimortalidad, sino mejorar su capacidad funcional y lograr una desremodelación o una remodelación positiva en lugar de una remodelación negativa, ¿verdad? Muy bien, ¿ok, Ricardo? Sí, yo siempre he tenido en mente, y es uno de mis pendientes para desarrollo tecnológico, el tratar de tener algo que podamos utilizar de manera práctica a bajo costo, por ejemplo, para monitorear el peso seco del paciente, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya son cosas que habrá que desarrollar. Bueno, entonces, pues ahorita pasamos visita. Está Poncho. ¿Quién tiene guardia hoy? Miguel. Me quedo yo, doctor. Ok, Miguel. Entonces, ahí ahorita nos vemos. Ricardo, si me puedes mandar la clase, por favor, para tenerlo, te digo, todo como evidencia para el PNPC que vamos a ir. Sí, doctor. Entonces, bueno, pues no, nada más. El plan sería mañana el artículo de Ricardo. Hoy no chequé cuál es la sesión del instituto, la sesión general del instituto, para que si tienen chance la vean. Ahorita lo saco del Facebook y lo pongo ahí en el chat. La revista era la que les comentaba ayer, la que les puse ayer. Apareció ya por lo menos en la biblioteca electrónica de la universidad. Esa revista, que es la revista mexicana de investigación clínica o algo así por el estilo. Se corrigieron ya los errores que se tenían ahí según me dijo la doctora Fonseca. Entonces ahí hay dos participaciones del servicio. Entonces creo que nos tenemos que enfocar en documentar lo que le está pasando a los pacientes ahorita en este tiempo de pandemia. Y bueno, pues ahí es un medio donde podríamos tener incluso un repositorio. ¿Ok? Pero bueno, ahorita primero tengo que salir de esto del viernes, de entregar toda la información y luego ya nos enfocamos en el ultrasonido pulmonar, los casos, etcétera, etcétera. Y bueno, vayan viendo sigan insistiendo en lo de las rotaciones, ¿no? Poncho, ahorita le mando un mensaje al Samarripa. Ok, doctor, gracias. Para hablar con él, ¿ok? Sí, doctor. Vale, entonces ahorita nos vemos. Bye.